Una niña de 9 años abraza a su hermanito febril en el piso helado de la farmacia. Mateo, de apenas 7 meses, arde en fiebre desde hace 3 días, mientras ella extiende sus últimos 100 pesos. Vuelve cuando tengas dinero de verdad, mocosa sucia, grita el farmacéutico cruel. Horas después, el bebé apenas puede respirar, sus labios se vuelven cada vez más pálidos. De repente, un hombre de traje impecable irrumpe por la puerta y observa la escena. Alexander Blackwood ve algo en el mostrador que lo deja completamente paralizado, y lo que él decide hacer cambia para siempre el destino de estos 2 niños. El sol abrasador de la Ciudad de México bañaba las calles bulliciosas del centro, pero dentro de la farmacia San Rafael, el aire acondicionado helado cortaba como una cuchilla. El establecimiento reluciente, con sus estantes organizados y piso de mármol pulido, contrastaba brutalmente con la pequeña figura que acababa de empujar la puerta de cristal. Sofía Castillo, de apenas 9 años, entró tambaleándose. Sus pies descalzos, cortados por el asfalto caliente, dejaban pequeñas marcas en el suelo inmaculado. El vestido azul que vestía, antes bonito, ahora colgaba en harapos sucios sobre su cuerpo delgado. Pero lo que más llamaba la atención eran sus brazos temblorosos, que sostenían con todo el cuidado del mundo a un bebé de 7 meses. Mateo Castillo se estaba muriendo. El pequeño cuerpo del bebé ardía en fiebre, su piel pálida como papel, los labios agrietados y secos. Gemía débilmente, una respiración entrecortada que sonaba como el último suspiro de algo precioso que se desvanecía. Sofía lo apretaba contra su pecho, tratando de transmitirle toda la fuerza que aún le quedaba. Se acercó al mostrador alto, necesitando ponerse de puntillas para alcanzar la superficie de cristal. Sus manos pequeñas y sucias temblaban violentamente mientras colocaba sobre el mostrador su última esperanza, un billete arrugado de 100 pesos y algunas monedas oxidadas que había conseguido mendigando durante 3 días en las calles despiadadas de la capital. El farmacéutico, Rodolfo Méndez, un hombre corpulento de 50 años con bigote grisáceo y gafas de montura dorada, alzó los ojos de la computadora con visible irritación. Sus fosas nasales se contrajeron de asco al ver a la niña sucia frente a él. «Por favor, señor», susurró Sofía, su voz quebrada por el agotamiento y la desesperación. «Mi hermanito tiene fiebre alta desde hace 3 días. Solo tiene 7 meses. Está ardiendo de fiebre y apenas puede respirar». Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas sucias, creando surcos limpios en la suciedad acumulada. «Sé que no es dinero suficiente, pero es todo lo que tengo. Va a morir si no consigue la medicina». Rodolfo miró las monedas esparcidas, contó mentalmente y soltó una carcajada cruel que resonó por la farmacia vacía. ¿100 pesos? ¿Crees que 100 pesos compran antibiótico para bebé? Se inclinó sobre el mostrador, acercando su rostro al de ella. El frasco de amoxicilina pediátrica cuesta 300 pesos. Antifebril, otros 200. Tienes un tercio del dinero necesario. Sofía sintió que el mundo se desplomaba. Mateo se retorció en sus brazos, un gemido débil escapando de sus labios pálidos. «Por favor», suplicó, ahora sollozando abiertamente. «Trabajaré para pagar el resto. Limpio, barro, hago cualquier cosa. Solo deme la medicina ahora, por favor». «¿Trabajar?», Rodolfo rió nuevamente, esta vez con más crueldad. «¿Qué trabajo puede hacer una mocosa sucia como tú? Vuelve cuando tengas dinero de verdad, niña callejera, y saca a esa criatura apestosa de aquí antes de que espantes a mis clientes de verdad». En ese exacto momento, cuando Sofía sentía que sus últimas fuerzas se desvanecían, la puerta de cristal de la farmacia se abrió con un suave tintineo de la campanilla. Un hombre alto entró, y su presencia inmediatamente cambió la atmósfera del lugar. Alexander Blackwood tenía 42 años, pero llevaba la postura de alguien que había conquistado el mundo. Su traje Armani gris oscuro era impecable, cada línea perfectamente ajustada a su cuerpo atlético. Los zapatos de cuero italiano brillaban, y el reloj Patek Philippe en su muñeca valía más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un año. Su cabello negro estaba cortado con precisión militar, y sus ojos azul acero normalmente irradiaban la frialdad calculada de un empresario implacable. Pero hoy, algo era diferente. Alexander había parado allí solo para comprar sus vitaminas mensuales, una rutina mundana en su agenda apretada. Era dueño de Blackwood Pharmaceuticals, un imperio farmacéutico que se extendía por toda América Latina, con fábricas en 12 países y ganancias anuales que llegaban a los miles de millones. Estaba acostumbrado al lujo, al poder, al mundo controlado donde el dinero resolvía cualquier problema. Entonces sus ojos se posaron en la escena frente a él, la niña pequeña,
de pies descalzos y ropa desgarrada, sosteniendo a un bebé claramente enfermo, las lágrimas bajando por su rostro sucio, el dinero esparcido sobre el mostrador como un último grito de socorro, y el farmacéutico, riéndose de la desgracia de una niña. Por un momento, Alexander no pudo moverse. Una memoria enterrada hace mucho tiempo explotó en su mente como un rayo. Él mismo, a los 8 años, sosteniendo la mano de su hermana menor en el orfanato San José, suplicando por medicina cuando ella tenía neumonía. El director cruel riéndose en su cara, diciendo que los huérfanos no merecían medicinas caras. Su hermana, que había muerto 3 días después. «Fuera de aquí», gritó Rodolfo, haciendo un gesto desdeñoso. «¿Ves? Ahora estás espantando a mis clientes importantes». Alexander sintió algo romperse dentro de su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había sentido en décadas, y una furia justa comenzó a hervir en sus venas. Caminó lentamente hacia el mostrador, cada paso resonando en el silencio tenso. Sofía alzó los ojos, sorprendida de ver a un hombre tan elegante acercándose a ella en lugar de alejarse con asco. Alexander se arrodilló para quedar a la altura de la niña, sus pantalones caros tocando el suelo frío. Extendió la mano y tocó suavemente su hombro, sintiendo cómo ella temblaba de miedo y agotamiento. «¿Cómo te llamas, pequeña?». Su voz salió suave, en total contraste con la tormenta que rugía en sus ojos cuando miró al farmacéutico. «Sofía», tartamudeó, «y este es mi hermanito Mateo». Alexander miró al bebé en sus brazos. Mateo estaba claramente en estado crítico. Su respiración era laboriosa, la piel ardiendo en fiebre, los ojos en blanco. Cada instinto paternal que Alexander nunca supo que poseía, rugió a la vida. Se levantó lentamente, su altura imponente ahora dirigida enteramente hacia Rodolfo, que había palidecido al reconocer al hombre más poderoso de la industria farmacéutica mexicana. «Desde ahora», dijo Alexander, su voz baja pero cargada de una autoridad que hacía temblar a generales, «esta niña y su hermano estarán bajo mi protección». Señaló con un dedo acusador a Rodolfo, que ahora sudaba profusamente. «Y tú nunca más negarás ayuda a un niño necesitado». De hecho, Alexander sacó su teléfono. «Me aseguraré de que nunca más trabajes en ninguna farmacia de esta ciudad». Rodolfo trató de balbucear una disculpa, pero Alexander lo ignoró completamente. Se volvió hacia Sofía, su expresión suavizándose instantáneamente. «Sofía, voy a cuidar de ti y de Mateo. Primero, vamos a conseguir las medicinas que él necesita. Después, lo llevaremos al mejor hospital de la ciudad». Las lágrimas de Sofía cambiaron de desesperación a un alivio cauteloso. «¿De verdad, señor? ¿Nos va a ayudar? Te lo prometo», dijo Alexander, y en su voz había una solemnidad que hizo que Sofía creyera, por primera vez en meses, que tal vez el mundo aún tenía gente buena. 2 horas después, en el Hospital Ángeles Pedregal, el mejor hospital privado de la Ciudad de México, Sofía caminaba por los pasillos relucientes al lado de Alexander. Sus pies ahora estaban limpios y vendados, y vestía ropa nueva que Alexander había mandado comprar, pero sus ojos nunca se apartaban de la sala donde Mateo estaba siendo tratado. La doctora Elena García, una pediatra renombrada con 20 años de experiencia, salió de la sala de exámenes con expresión grave. Era una mujer de 50 años, cabello grisáceo recogido en un moño severo, pero sus ojos castaños irradiaban una bondad profunda que había dedicado su vida a salvar niños. «Señor Blackwood», dijo, ajustando las gafas sobre su nariz, «el bebé está en estado crítico, neumonía bacteriana severa, desnutrición aguda y señales claras de negligencia médica prolongada. Si hubieran tardado unas horas más, Alexander sintió que la sangre se le helaba. ¿Va a estar bien? Con el tratamiento adecuado, sí, pero», bajó la voz mirando a Sofía con compasión, «debo reportar esto a las autoridades. Las condiciones en que estaba esta niña son criminales». Sofía tiró de la solapa del saco de Alexander, sus ojos muy abiertos de miedo. «¿Nos van a separar?». Alexander se arrodilló nuevamente, tomando sus manitas entre las suyas. «Nadie los va a separar, te lo prometo, pero necesito entender qué pasó». «¿Dónde están tus padres, Sofía?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas frescas. «Ellos murieron hace 2 meses, en un accidente de carro». Alexander sintió una punzada familiar de dolor. «¿Y quién está cuidándolos ahora?». «Mi tía Patricia», susurró Sofía, y había algo en su voz. «¿Miedo, tal vez?». «Dijo que iba a cuidarnos después de que mamá y papá se fueron. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué estaba sola con Mateo?». Sofía bajó la cabeza, sus dedos pequeños jugando nerviosamente con el borde de la camiseta nueva. «Ella se enoja cuando Mateo llora. Dice que molestamos. Nos dejó en el sótano porque ahí nadie oye cuando él llora». Alexander sintió una furia helada esparciéndose por sus venas. «¿En el sótano?
¿Por cuánto tiempo? 3 días esta vez. Habló Sofía tan bajo que él tuvo que inclinarse para oír. Solo nos da comida una vez al día. Y cuando Mateo se enfermó, dijo que estaba fingiendo. La doctora García, que había escuchado toda la conversación, intercambió una mirada significativa con Alexander. Señor Blackwood, necesito hablar con usted en privado. Se alejaron unos metros, dejando a Sofía sentada en una silla cómoda donde podía ver a Mateo a través de la ventana de cristal. Doctor, dijo Alexander, su voz controlada pero tensa, dígame la verdad. El bebé tiene señales de abuso y negligencia extrema. Desnutrición severa para su edad, úlceras de presión por estar acostado en superficies sucias por periodos largos, dermatitis del pañal que nunca fue tratada adecuadamente. Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Y hay algo más. Sofía también muestra señales de estrés traumático severo. Está en modo de supervivencia pura. Alexander cerró los puños. ¿Qué tipo de monstruo hace esto con niños huérfanos? El tipo que está interesado en algo más que el bienestar de ellos, respondió la doctora sombríamente. Señor Blackwood, usted dijo que los va a proteger. Espero que sea una promesa que piensa cumplir, porque estos niños van a necesitar toda la ayuda posible. 3 días después, Alexander había tomado una suite en el Hotel Four Seasons para que Sofía pudiera estar cerca del hospital mientras Mateo se recuperaba. El bebé estaba respondiendo bien al tratamiento, pero aún necesitaría algunos días bajo observación médica. Alexander estaba en su mesa improvisada en el cuarto del hotel, rodeado de laptops, documentos y teléfonos. Había cancelado todas sus reuniones de negocios para dedicarse enteramente al caso de Sofía y Mateo. Del otro lado de la mesa, se sentaba Isabela Moreno, una de las mejores detectives privadas de México. A los 38 años, tenía fama de nunca rendirse en un caso, especialmente cuando involucraba niños. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo práctica y vestía jeans oscuros y una chaqueta de cuero que disimulaba la pistola en su funda. Encontré algunas cosas interesantes sobre Patricia Ramírez, dijo Isabela, abriendo una carpeta gruesa. Es hermana menor de la madre de los niños, Carmen Castillo. Siempre vivió a la sombra de su hermana más exitosa. Alexander se inclinó hacia adelante. ¿Cómo así? Carmen se casó con Roberto Castillo, un ingeniero civil muy exitoso. Construyeron una empresa de construcción próspera. Tenían una casa hermosa en el Pedregal, carros importados, toda la vida planeada. Isabela volteó una página. Patricia, por otro lado, nunca logró establecerse. Trabajos inestables, relaciones problemáticas, siempre pidiendo dinero prestado a su hermana. ¿Y después del accidente? Aquí es donde se pone interesante. Isabela abrió una segunda carpeta. Patricia apareció en el funeral con un hombre que nadie de la familia conocía. Marco Gutiérrez, 35 años, con una ficha criminal extensa por fraudes financieros y asociación con cárteles menores. Alexander sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Crees que el accidente no fue accidental? Estoy segura de eso, respondió Isabela gravemente. Conseguí acceso al reporte policial original. Falla en los frenos, pero el mecánico que examinó el carro anotó que los tubos parecían haber sido cortados con una herramienta afilada, no desgastados por el uso. Dios mío, murmuró Alexander. ¿Mataron a los padres para asumir la custodia de los niños? Y para tener acceso a la herencia. Isabela sacó más documentos. Roberto y Carmen dejaron todo para los niños. La casa, los negocios, 2 cuentas bancarias con un total de casi 12 millones de pesos. Con Patricia como guardiana legal, tiene acceso a todo hasta que Sofía cumpla 18 años. Alexander se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Y los niños eran el único obstáculo entre ella y una fortuna. Exacto, y hay más. Isabela también se levantó. Hablé con algunos vecinos discretamente. La señora Guadalupe Herrera, una señora de 70 años que vive en la casa al lado de la propiedad de los Castillo, ha visto cosas perturbadoras. ¿Qué tipo de cosas? Patricia forzando a los niños a quedarse en el sótano durante días. Marco entrando y saliendo con hombres sospechosos. Y Isabela vaciló. Escuchó conversaciones sobre resolver el problema de los niños permanentemente. Alexander se volteó bruscamente. ¿Están planeando matar a Sofía y Mateo? Peor. Marco tiene conexiones con redes de tráfico infantil internacional. Bebés como Mateo valen mucho dinero en el mercado negro. Y Sofía, ella es testigo de todo lo que han hecho. El silencio pesado fue roto por la voz suave de Sofía desde el sillón donde estaba leyendo un libro infantil que Alexander le había comprado. Señor Alexander, ¿puedo ver a mi hermanito ahora? Alexander se volteó, su corazón partiéndose al ver la confianza en los ojos de la niña. No tenía idea del peligro que aún corría. Claro, querida.
Vamos a visitarlo juntos. Mientras se dirigían al hospital, Alexander tomó una decisión. No solo salvaría a estos niños, destruiría completamente a aquellos que habían tratado de hacerles daño. 2 días después, Isabela había instalado equipos de vigilancia discretos alrededor de la propiedad de los Castillo. Alexander y ella estaban sentados en una camioneta estacionada a 2 cuadras de distancia, monitoreando las actividades de Patricia y Marco. La casa de los Castillo era una bella construcción colonial de 2 pisos, con un jardín bien cuidado y una piscina en la parte trasera. Era difícil imaginar que dentro de esas paredes elegantes, 2 niños inocentes habían sido encerrados en un sótano húmedo y dejados para morir. Movimiento, murmuró Isabela, ajustando los audífonos. Patricia acaba de recibir una llamada. Escucharon la voz estridente de Patricia a través del equipo de escucha. Marco, ¿dónde estabas? Esa mocosa desapareció con el bebé hace 5 días. Si alguien descubre, la voz ronca de Marco respondió, calma Patricia, ya tengo gente buscándolas. Probablemente están muertas en alguna alcantarilla del centro. Problema resuelto. Alexander cerró los puños, pero Isabela le hizo una seña para que se mantuviera callado. ¿Y si no están muertas?, preguntó Patricia, y había pánico real en su voz. ¿Si alguien las encontró? ¿Si hablaron? Entonces tendremos que acelerar nuestros planes. Marco respondió fríamente. Ya falsifiqué los certificados de defunción de los niños. Oficialmente murieron en el mismo accidente que los padres. Los documentos están listos. ¿Y el dinero? Ya empecé a transferir. En 2 semanas toda la herencia estará en cuentas offshore en las Islas Caimán. Después de eso, vendemos la casa y desaparecemos. Alexander sintió náuseas. No solo planeaban matar a los niños, ya habían falsificado documentos para borrar completamente su existencia. Pero Patricia no había terminado. ¿Y si por casualidad los encuentran vivos? La respuesta de Marco heló la sangre de Alexander. Entonces Carlos resolverá eso para nosotros. Ya recibió el pago por adelantado. 2 niños perdidos en México desaparecen fácilmente, especialmente un bebé. Vale mucho en el mercado internacional. Isabela inmediatamente comenzó a grabar todo, mientras Alexander sacaba su teléfono para llamar a la policía. Pero Isabela le agarró el brazo. Todavía no, susurró. Necesitamos más evidencia. Si se deshacen de los documentos o huyen, nunca podremos probar nada. Pero están planeando matar a Sofía y Mateo, y vamos a impedirlo. Pero tiene que ser de la manera correcta, o van a escapar y nunca los vamos a encontrar. A la mañana siguiente, Alexander e Isabela estaban sentados en la pequeña sala de estar de la señora Guadalupe Herrera. La casa modesta contrastaba fuertemente con la mansión de los Castillo al lado, pero estaba inmaculadamente limpia y olía a canela y café fresco. Guadalupe era una mujer pequeña y frágil, con cabello completamente blanco recogido en un moño bajo. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras servía café en tazas de porcelana delicada, pero sus ojos oscuros brillaban con una determinación férrea. Sabía que algo estaba mal desde el primer día, dijo, sentándose cuidadosamente en su sillón favorito. Carmen y Roberto eran padres maravillosos. Siempre escuchaba a Sofía riendo en el jardín y a Roberto enseñándole a andar en bicicleta. Alexander se inclinó hacia adelante, y después del accidente, los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas. Todo cambió. Patricia llegó como una tormenta, trayendo a ese hombre terrible. Comenzaron a gritarles a los niños, a encerrarlos dentro de la casa. ¿Vio usted maltratar a Sofía y Mateo? Guadalupe asintió gravemente. La semana pasada, vi a Patricia arrastrando a Sofía del cabello hasta el sótano. La niña estaba gritando que Mateo estaba enfermo, pero a Patricia no le importó. Se levantó con dificultad y caminó hacia una cómoda antigua. Y grabé todo. Regresó con una tablet vieja en sus manos temblorosas. Mi nieto me enseñó a usar esto. Dijo que si veía algo malo, debería grabarlo como evidencia. El video que mostró era de mala calidad, pero el audio era claro. Patricia gritándole a Sofía, «Deja de mentir, ese bebé está fingiendo estar enfermo para llamar la atención. Si dices esto otra vez, los voy a dar en adopción y nunca más van a ver la luz del día». Alexander sintió bilis subir a su garganta, pero se forzó a seguir viendo. En el segundo video, Marco aparecía cargando a Mateo como si fuera una bolsa de basura, mientras el bebé lloraba débilmente. «Este va a dar mucho dinero, Patricia. Los bebés pequeños siempre se venden bien. Dios mío», murmuró Alexander. «Señora Guadalupe, ¿por qué no llamó a la policía antes?
La anciana bajó la cabeza, avergonzada. Lo intenté, mijo. Pero ¿quién le va a creer a una vieja como yo contra gente rica e importante? Patricia le dijo a todo el mundo que los niños habían muerto en el accidente con los padres. Isabela se inclinó hacia adelante. ¿Pero usted sabía que estaban vivos? Claro que sabía. Escuchaba a Mateo llorar de noche. Veía a Sofía tratando de colgar pañales en el tendedero del sótano. Guadalupe se limpió los ojos con un pañuelo bordado. Pero cuando traté de hablar con las autoridades, Patricia mostró documentos diciendo que los niños habían muerto. Dijeron que me estaba volviendo senil. Alexander tomó las manos de la señora entre las suyas. Usted no estaba senil, y ahora su evidencia va a ayudar a salvar a Sofía y Mateo. ¿Están vivos?, preguntó Guadalupe, sus ojos iluminándose con esperanza. Están vivos, y están seguros. Gracias a usted, vamos a lograr meter a Patricia y Marco en prisión por el resto de sus vidas. 3 días después, todo estaba preparado. La Policía Federal, la FGR e incluso autoridades internacionales estaban involucradas en la operación. Alexander había usado toda su influencia para garantizar que no hubiera escapes o errores. Sofía estaba segura en un apartamento alquilado por Alexander, bajo protección de guardaespaldas privados. Mateo había sido dado de alta del hospital y se estaba recuperando rápidamente con cuidados adecuados. La trampa era simple. Isabela se disfrazaría como una compradora interesada en la red de tráfico, alegando querer adquirir un niño. Marco, siempre codicioso, había mordido el anzuelo. Alexander estaba en la camioneta de comando, observando a través de múltiples cámaras, mientras Isabela se encontraba con Marco en un almacén abandonado en la periferia de la ciudad. ¿Tienes seguridad de que la mercancía es de calidad?, preguntó Isabela usando el lenguaje codificado que empleaban los traficantes. Marco sonrió de manera repugnante. El bebé tiene solo 7 meses, perfecto para los clientes que prefieren empezar desde temprano, y la niña puede trabajar inmediatamente. Ya está bien entrenada para obedecer sin cuestionar. Alexander sintió ganas de vomitar, pero se forzó a seguir escuchando. ¿Y tienes seguridad de que nadie los va a buscar?, continuó Isabela. Imposible, se rió Marco. Oficialmente, ya están muertos desde hace meses. Ya no existen registros de ellos. Es como si nunca hubieran nacido. Esa fue la señal que la policía estaba esperando. Agentes federales rodearon el almacén desde todas las direcciones, mientras Marco era arrestado infraganti, tratando de vender 2 niños a una red internacional de tráfico humano. Simultáneamente, un segundo equipo invadió la casa de los Castillo, donde Patricia fue encontrada quemando documentos en el patio, incluyendo los testamentos originales de los padres de Sofía y Mateo, que dejaban todo a los niños. 2 meses después, el juicio de Patricia Ramírez y Marco Gutiérrez se convirtió en una sensación nacional. Todos los principales canales de televisión transmitían el proceso en vivo, y toda la Ciudad de México seguía cada momento. El Tribunal Superior de Justicia estaba abarrotado. Periodistas ocupaban las primeras filas. Familias de otras víctimas de tráfico infantil venían a mostrar apoyo, y activistas de derechos humanos observaban atentamente. Alexander se sentaba en la primera fila, vistiendo su mejor traje negro. A su lado, Sofía usaba un vestido azul nuevo. Había insistido en el color azul porque era el color favorito de mamá. En sus brazos, sostenía a Mateo, ahora un bebé saludable y sonriente que había ganado peso y recuperado completamente su salud. La fiscal federal, doctora Carmen Villalobos, una mujer severa de 50 años conocida por nunca perder un caso de crímenes contra niños, presentó la evidencia de manera metódica y devastadora. Señores jurados, comenzó, su voz resonando a través del tribunal silencioso. Lo que van a escuchar hoy es una de las conspiraciones más crueles y calculadas jamás registrada en nuestro sistema judicial. Activó una pantalla grande donde aparecieron fotos del sótano donde Sofía y Mateo habían sido mantenidos. El jurado visiblemente se encogió al ver el espacio húmedo, oscuro y sucio, con solo una manta vieja en el suelo y restos de comida mohosa en platos de plástico rotos. Patricia Ramírez y Marco Gutiérrez no solo asesinaron a Roberto y Carmen Castillo en un accidente de carro planeado, continuó la fiscal. Mantuvieron a 2 niños inocentes en condiciones que no serían adecuadas ni siquiera para animales, con la intención final de venderlos a redes internacionales de tráfico humano. Patricia, sentada en la mesa de los acusados, vestía un traje negro conservador y trataba de parecer arrepentida.
arrepentida, pero Alexander podía ver la frialdad calculadora en sus ojos mientras susurraba con su abogado. Marco, a su lado, parecía desafiante, como si aún creyera que podía escapar de las consecuencias de sus crímenes. El abogado defensor, Lic, Eduardo Sánchez, era conocido por defender criminales ricos usando tecnicismos legales. Se levantó con aire confiado. Señores jurados, mi cliente Patricia Ramírez es una mujer que perdió a su hermana querida en un accidente trágico y se vio súbitamente responsable de 2 niños pequeños. Hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. Hubo murmullos indignados en la galería, pero el juez rápidamente restauró el orden. Las supuestas evidencias contra mi cliente, continuó Sánchez, están basadas en grabaciones de mala calidad hechas por una señora anciana confundida y en las fantasías de una niña traumatizada. Eso fue demasiado lejos. Alexander se levantó de su silla, su rostro rojo de ira, pero Sofía le tiró de la mano, moviendo la cabeza. Había madurado mucho en los últimos meses, y sus ojos ahora brillaban con una determinación que recordaba a su madre. La doctora Villalobos llamó a su primera testigo, la doctora Elena García. La pediatra presentó evidencia médica devastadora sobre el estado de Mateo cuando fue encontrado. Desnutrición severa, úlceras de presión, señales claras de negligencia extrema que duró semanas o meses. En mis 20 años de práctica médica, declaró la doctora García, nunca he visto un caso tan severo de abuso infantil sistemático. Si este bebé no hubiera recibido tratamiento médico cuando lo recibió, habría muerto en cuestión de horas. A continuación, Guadalupe Herrera tomó el estrado de testigos. A pesar de su edad, habló con claridad y convicción, presentando no solo sus grabaciones, sino también un diario detallado que había mantenido de todo lo que presenció. Veía a esos niños siendo tratados peor que animales, dijo, su voz quebrándose. Escuchaba a Mateo llorando de hambre toda la noche. Veía a Sofía tratando de consolarlo cuando ella misma era apenas una bebé. Pero el momento más poderoso llegó cuando Sofía fue llamada a testificar. Alexander había tratado de convencerla de no hacerlo, argumentando que ya había pasado por suficiente trauma. Pero Sofía insistió, necesito hablar por mamá y papá. Necesito hablar por Mateo. Caminó hasta el estrado de testigos con Mateo en sus brazos, negándose a dejarlo con alguien más. Todo el tribunal quedó en silencio absoluto mientras la niña de 9 años se acomodaba en la silla alta, sosteniendo a su hermanito con cuidado. El juez, Dr. Miguel Hernández, un hombre de 60 años conocido por su imparcialidad y compasión, bajó su voz al dirigirse a la niña. Sofía, ¿entiendes por qué estás aquí hoy? Sí, señor, respondió, su voz clara a pesar del nerviosismo, para decir la verdad sobre lo que la tía Patricia y Marco nos hicieron a mí y a mi hermanito. La doctora Villalobos se acercó gentilmente. Sofía, ¿puedes contarnos cómo era tu vida antes de que tus padres murieran? Los ojos de Sofía se iluminaron con el recuerdo. Mamá y papá me amaban mucho. Papá me llevaba a andar en bicicleta todos los domingos, y mamá me cantaba antes de dormir. Cuando nació Mateo, dijeron que ahora yo era una hermana mayor especial, y que mi trabajo era protegerlo siempre. ¿Y después de que se fueron? La luz en los ojos de Sofía se apagó. Tía Patricia dijo que iba a cuidarnos, pero mentía. Sofía hizo una pausa, mirando a Mateo, que balbuceaba feliz en sus brazos. Nos encerró en el sótano y solo nos daba comida una vez al día. Mateo lloraba mucho porque siempre tenía hambre. ¿Puedes decirnos qué pasó cuando Mateo se enfermó? Sofía respiró profundo, claramente esforzándose por mantener la compostura. Empezó a ponerse muy caliente y no paraba de llorar. Le rogué a tía Patricia que lo llevara al doctor, pero dijo que estaba fingiendo. La voz de la niña comenzó a temblar. Dijo que si volvía a hablar de que Mateo estaba enfermo, nos iba a dar a gente mala y nunca más nos íbamos a ver. En la mesa de los acusados, Patricia se movió incómodamente, susurrando urgentemente con su abogado. ¿Y qué hiciste entonces?, preguntó la fiscal suavemente. Me escapé, dijo Sofía, su voz ganando fuerza. Cargué a Mateo y salí escondida cuando ella no estaba mirando. Pasé 3 días pidiendo dinero en las calles para comprar medicina para él. Fue ahí cuando encontré al señor Alexander en la farmacia. Sofía se volteó para mirar directamente a Patricia, y en ese momento, todas las pretensiones de la mujer se desplomaron. Tía Patricia, dijo Sofía, su voz pequeña pero clara como una campanilla, si realmente nos amabas como decías, ¿por qué dejaste que mi hermanito bebé pasara hambre y casi se muriera de fiebre en el sótano oscuro?
El silencio en el tribunal era ensordecedor. Patricia se puso lívida, sus manos temblando visiblemente. «¿Por qué?», continuó Sofía, lágrimas ahora rodando por sus mejillas. «Mi mamá dijo que cuando amas a alguien de verdad, nunca los dejas sufriendo, nunca los lastimas a propósito. Entonces, ¿por qué nos hiciste eso?». Fue en ese momento que Patricia perdió completamente el control. Se levantó abruptamente, tirando su silla, sus ojos brillando con una furia que ya no podía ocultar. «Ese bebé llorón era un estorbo», gritó, señalando a Mateo. «Ustedes dos debían haber muerto junto con sus padres, siempre llorando, siempre necesitando cosas, siempre impidiéndome tener la vida que merecía». El tribunal explotó en caos. Los periodistas garabateaban frenéticamente, el jurado estaba visiblemente conmocionado y el juez golpeaba el martillo tratando de restaurar el orden. «Dediqué años de mi vida cuidándolos», Patricia siguió gritando, completamente fuera de sí. Su madre siempre tuvo todo, el esposo rico, la casa bonita, los hijos perfectos. Era mi turno de tener algo bueno en la vida. Marco trató de hacer callar a Patricia, pero ella lo empujó. «¿Y tú?», gritó, señalando a Alexander. «Arruinaste todo. Ellas debían haber muerto en esa farmacia. Entonces yo sería libre para vivir con el dinero que siempre debió ser mío». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, pero era demasiado tarde. Su confesión había sido transmitida en vivo a millones de personas. Sofía abrazó a Mateo más fuerte, pero no lloró. En cambio, miró a Patricia con una tristeza profunda que era casi adulta en su comprensión. «Nunca nos amaste», dijo simplemente. «Mi mamá siempre dijo que el amor de verdad protege. Tú solo querías lastimarnos». 3 días después, el jurado regresó con su veredicto después de solo 2 horas de deliberación, el tiempo más corto en la historia del tribunal para un caso de esta magnitud. Patricia Ramírez fue encontrada culpable de homicidio doloso por la muerte de los padres, intento de homicidio contra los niños, secuestro, abuso infantil, tráfico de menores, falsificación de documentos y fraude. Fue condenada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marco Gutiérrez recibió 25 años por complicidad en todos los crímenes, además de cargos federales de tráfico internacional que serían juzgados por separado. Cuando la sentencia fue leída, Patricia se desplomó sollozando, finalmente comprendiendo la magnitud de sus crímenes. Marco permaneció impasible, ya planeando apelaciones que nunca tendrían éxito. Pero para Alexander, Sofía y Mateo, el fin del juicio marcaba solo el comienzo de algo nuevo. 6 meses después, la casa en las lomas de Chapultepec era diferente de la mansión de los Castillo, pero de una buena manera. Más pequeña, más acogedora, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz y un jardín donde Sofía podía jugar con seguridad. Alexander había adoptado oficialmente a ambos niños después de que investigaciones extensivas confirmaron que no había otros parientes adecuados. El proceso legal fue suave, especialmente considerando su reputación impecable y recursos ilimitados para proveer por ellos. Sofía ahora asistía a la mejor escuela privada de la ciudad, donde había hecho amigos rápidamente. Aún cargaba algunas cicatrices emocionales. A veces se despertaba en medio de la noche verificando si Mateo estaba respirando y siempre comía sus comidas muy rápido, como si alguien pudiera quitárselas. Pero se estaba sanando. Ahora reía, jugaba y había comenzado a llamar a Alexander papá sin que nadie la animara a hacerlo. Mateo, ahora de 14 meses, era un niño completamente diferente. Gordito y sonriente, había alcanzado todos los hitos de desarrollo que la desnutrición inicial había retrasado. Le encantaba jugar en el jardín y había dicho sus primeras palabras la semana anterior, papá y Fifi, que era su versión de Sofía. Alexander descubrió que la paternidad le llegaba naturalmente de una manera que lo sorprendió. Había reestructurado completamente su vida, delegando más responsabilidades en la empresa para poder estar presente para todas las comidas, todos los baños, todos los cuentos antes de dormir. En una mañana soleada de marzo, Alexander, Sofía y Mateo estaban frente a un edificio moderno en Polanco. Una gran cinta roja se extendía a través de la entrada principal y cientos de personas se reunían para la ceremonia de inauguración.
Fundación Castillo Blackwood, leyó Sofía cuidadosamente de la placa dorada al lado de la puerta, para proteger niños huérfanos vulnerables. Alexander se arrodilló a su lado, ajustando la pequeña tiara de flores que ella insistió en usar para la ocasión especial. ¿Recuerdas cuando hablamos de hacer que algo bueno saliera de algo malo?, preguntó. Sofía asintió solemnemente. Para que otros niños no pasen por lo que Mateo y yo pasamos. Exacto. Esta fundación va a ayudar a niños huérfanos en todo México. Vamos a tener casas seguras, doctores especiales, abogados que luchan solo por niños y gente que se va a asegurar de que nadie más sea lastimado como ustedes fueron. Mateo, en sus brazos, aplaudió y gritó, «Fifi», señalando a su hermana, haciendo reír a los fotógrafos presentes. La doctora Elena García, ahora directora médica de la fundación, se acercó con una sonrisa radiante. ¿Listos para cortar la cinta? Sofía tomó las tijeras grandes con ambas manos, Alexander guiándola gentilmente. «Dedico esta fundación», dijo Sofía con la seriedad de una adulta, «a mi mamá y mi papá, que me enseñaron que el amor verdadero protege, y a mi papá Alexander, que me salvó cuando más lo necesitaba». La cinta roja cayó, y la multitud explotó en aplausos. 2 años después, Sofía, ahora de 11 años, estaba de pie en un pequeño escenario en el auditorio de la fundación, sosteniendo un micrófono con más confianza de la que muchos adultos podrían lograr. Cientos de personas llenaban las sillas, familias que habían sido ayudadas por la fundación, empleados, donantes y activistas de derechos de los niños. «Mi nombre es Sofía Castillo Blackwood», comenzó, su voz clara y fuerte. «Hace 2 años me estaba muriendo de hambre en un sótano con mi hermanito, pensando que a nadie en el mundo le importábamos. En la primera fila, Alexander sostenía a Mateo, ahora un niñito de 2 años y medio que hablaba sin parar y corría por todas partes. Sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo mientras escuchaba hablar a Sofía. Pero aprendí algo importante», continuó Sofía. «Siempre hay gente buena en el mundo. A veces solo necesitas ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda, y lo suficientemente valiente para aceptarla cuando llega». Hizo una pausa, mirando directamente a Alexander. «Mi papá Alexander me enseñó que cuando algo malo pasa, podemos elegir dejar que nos destruya, o podemos usar esa experiencia para ayudar a otras personas. Nuestra fundación ya ha ayudado a más de 1000 niños huérfanos a encontrar familias amorosas y seguras». La audiencia aplaudió, pero Sofía levantó la mano para continuar. «Quiero decir algo a cualquier niño que esté viendo y pasando por momentos difíciles. No estás solo. Hay gente que se preocupa, incluso cuando parece que no hay nadie. Nunca se rindan pidiendo ayuda. Nunca se rindan creyendo que merecen ser amados». Cuando Sofía bajó del escenario, Alexander la envolvió en un abrazo apretado, con Mateo apretándose entre ellos. «Estoy muy orgulloso de ti», susurró Alexander en su oído. «Te amo, papá», respondió Sofía. «Gracias por no rendirte con nosotros». Mateo, no queriendo quedarse fuera, gritó, «Yo también», y los cubrió de besos mojados, haciendo que todos rieran. 5 años después, en una mañana soleada de domingo, la casa Castillo Blackwood estaba llena de vida y risas. Sofía, ahora de 14 años, estaba en la cocina ayudando a María, la ama de llaves, a preparar un almuerzo especial. Se había convertido en una joven hermosa y confiada, con el cabello largo de su madre y los ojos determinados que la habían salvado años atrás. Mateo, a los 5 años, era un huracán de energía que adoraba construir cosas con Lego y tenía una obsesión particular con los dinosaurios. Estaba en el jardín excavando fósiles, que en realidad eran juguetes que Alexander había enterrado para que él los encontrara. Alexander, ahora de 47 años, había encontrado un equilibrio perfecto entre dirigir su imperio farmacéutico y ser un padre presente. Las canas en las sienes solo añadían distinción a su rostro, y las líneas alrededor de sus ojos venían de sonreír, no del estrés. «Papá», gritó Mateo desde el jardín. «Encontré un T-Rex». Alexander se rió, caminando afuera para admirar el descubrimiento de su hijo. «Impresionante. Vamos a tener que llamar al museo». Sofía se unió a ellos limpiándose las manos en el delantal. «El almuerzo está casi listo. ¿A qué hora llegan la doctora Elena y la señora Guadalupe?» «A las 2», respondió Alexander, atrayéndola hacia un abrazo lateral. «¿Terminaste tu proyecto de historia?» Sofía sonrió con orgullo. «Escribí sobre héroes de la vida real. Adivina sobre quién fue». «No tengo idea», dijo Alexander fingiendo ignorancia, aunque su corazón se estaba derritiendo. «Sobre un empresario que salvó a 2 niños y cambió sus vidas para siempre, y sobre cómo a veces los verdaderos héroes usan trajes de negocios en lugar de capas». Mateo corrió hacia ellos, cubierto de tierra. «¿Y yo? ¿Yo también soy un héroe?».
Sofía se arrodilló para quedar a su altura. Eres el héroe más valiente que conozco, Mateo. Sobreviviste cuando eras solo un bebé y ahora haces reír a todo el mundo todos los días. Alexander observó a sus hijos porque eso era lo que eran ahora, verdaderamente sus hijos, y sintió una gratitud profunda que a veces aún lo sorprendía. 5 años atrás, era un hombre rico pero vacío, construyendo un imperio sin propósito real. Ahora, se despertaba todos los días sabiendo exactamente por qué estaba vivo, para proteger a estos 2 niños preciosos y para asegurarse de que otros como ellos nunca más sufrieran solos. La Fundación Castillo Blackwood se había expandido a 10 países y había ayudado a más de 10.000 niños huérfanos. Patricia y Marco permanecían en prisión, sus intentos de apelación negados repetidamente. El mundo había seguido adelante, pero la justicia había prevalecido. Pero más importante que cualquier estadística o reconocimiento público, era el sonido que ahora llenaba su casa todos los días. Risas genuinas, conversaciones animadas en la mesa del comedor, los pies pequeños corriendo por los pasillos, y a veces, en las noches muy especiales, Sofía cantando la misma canción de cuna que su madre le cantaba a ella, ahora para Mateo. «Papá», dijo Sofía de repente, mirándolo con esos ojos serios que a veces aún cargaban sabiduría más allá de su edad, «¿crees que mamá y papá estarían orgullosos de nosotros?» Alexander tomó su mano y la de Mateo, formando un pequeño círculo en el jardín soleado. «Tengo absoluta certeza», dijo, su voz embargada de emoción, «de que están mirando desde el cielo y sonriendo todos los días. Se convirtieron exactamente en las personas que ellos soñaron que se convertirían». «¿Y tú?», preguntó Mateo inocentemente. «¿Crees que a ellos también les gustas?» Alexander se rió, una risa profunda y genuina. «Espero que sí, campeón. Espero que sepan que traté todos los días de ser el padre que ustedes merecen. Eres el mejor papá del mundo entero», dijo Sofía firmemente. «Y no es solo mi opinión, es un hecho científico». «Hecho científico», repitió Mateo, disfrutando el sonido de las palabras grandes. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos dorados y rosas, la familia Castillo Blackwood se dirigió adentro de la casa. Había cenas que preparar, historias que contar, y un día más de una vida que había sido reconstruida sobre las cenizas de la tragedia. Alexander se volteó una última vez para mirar el jardín donde jugaban sus niños, y por un momento, casi pudo ver otras figuras allí. Un hombre joven enseñando a una niña a andar en bicicleta, una mujer cantando suavemente mientras mecía a un bebé. Carmen y Roberto Castillo se habían ido demasiado pronto, pero su amor continuaba vivo en Sofía y Mateo, y ahora ese amor se había expandido para incluir también a Alexander, creando una familia que era diferente de la original, pero no menos real o preciosa. Al final, tal vez esa era la verdadera magia de la vida, la capacidad del amor de encontrar un camino, incluso a través de la oscuridad más profunda, y de crear algo hermoso a partir de los pedazos rotos. Y mientras Sofía y Mateo Castillo Blackwood crecían felices y seguros en su nueva vida, miles de otros niños alrededor del mundo estaban siendo ayudados por la fundación que nació de su tragedia, probando que incluso los momentos más oscuros pueden, en las manos correctas, ser transformados en luz. La historia terminó como todas las mejores historias terminan, no con fin, sino con nuevo comienzo. Y en este nuevo comienzo, el bien había triunfado, la justicia había prevalecido, y una familia había descubierto que el amor verdadero no está determinado por la sangre, sino por la elección diaria de proteger, nutrir y valorar unos a otros. En los archivos de la justicia mexicana, el caso Castillo Ramírez sería recordado como uno de los juicios más importantes de la década para crímenes contra niños. Pero en la pequeña casa en las lomas de Chapultepec, sería recordado simplemente como el día en que una familia encontró el camino de regreso, el uno al otro. Fin. Esta historia está dedicada a todos los niños vulnerables del mundo y a los adultos valientes que eligen protegerlos, porque todo niño merece ser amado, protegido y valorado, y porque siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros.